Hermano, buenos días. Es un gozo volver a verlos esta mañana y seguir las que ya tiene varias semanas. Agradecido al Señor otra vez de poder estar y compartir. Ha sido una semana un poquito distinta a la que usualmente estoy acostumbrado, ya que mi esposa está ausente. Y como siempre digo, no me convierto en Zoila, pero Zoilo. Y creo que mis hijitas lucen bien, bueno, aunque ellas ya se cuidan bien con la ausencia de mi esposa. Recuerdo la primera vez que estuve ausente por un buen tiempo y decidí hacerles el peinado, y eso fue la primera y la última vez que lo hice, porque después ya no me dejaron hacerlo. Hay un trabajo que sigue avanzándose en mi casa, y eso es el pintado total de la casa. Pero antes vamos a orar al Señor para continuar esa historia. Más bien les invitaría a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 15. Romanos 15 en el versículo 4, y nos ponemos de pie para dar esta lectura a la palabra de Dios, por favor. En reverencia a la palabra de Dios al hacerlo la lectura, un solo versículo de allí, el apóstol Pablo, llegando a la culminación de esta epístola a los Romanos, dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Deseamos, Padre Santo, no ver a las palabras escritas miles de años atrás como algo tan lejano y son meros recuerdos quizás, pero más bien deseamos trasladarlo y con esa intensidad que ocurrió, también, Señor, sirva y sea eficiente para desafiar nuestras vidas. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Y mientras les vuelvo a retomar esa historia de mi casa, pueden abrir sus Biblias en Jueces capítulo 15. He tenido varios trabajadores ahí en mi casa esta semana y nunca he sido, o escucho y sé qué bandas existen por allí, pero hay una banda que tiene un tema que se llama Dos Cervecitas. Que muchos lo conocen, parece, por la reacción que veo allí. Y resulta que estos trabajadores en mi casa pues tienen un estilo de música al cual usualmente no estoy expuesto. A propósito, yo no trato de poner en mi casa, eso es mi convicción personal, temas del mundo. ¿No? Sé quiénes son esos artistas de hoy en día. Recuerdo que hasta ahora me encanta Leo Dan, esos temas de antaño, románticos quizás, pero Corazón Serrano nunca entró en mi casa. Y así otras bandas similares quizás. Pero esta semana sí entró a mi casa y aprendí un poco sobre las Dos Cervecitas. Y me llamó la atención porque, si bien es cierto, no tengo, por la gracia de Dios otra vez, no tengo un pasado así, y no quiero decir que soy mejor y peor por ello. Algunos quizás tienen un pasado y es más, de repente tienes todos los temas de Corazón Serrano. No sé, no es mi intención nada sobre ello, pero simplemente quiero decirles esto: es que de pronto hasta mi cuerpo, aunque no está sintonizado y no lo ha estado a este ritmo, de pronto hasta mis dedos empezaban a hacer un movimiento. Yo dije, algo raro está pasando aquí, Señor, ¿no? O sea, usualmente y me hizo pensar en muchas cosas a las cuales uno se expone. Es como si ya algo por defecto está allí a asociarse al entorno. Y cuando veo ello, y más cuando ya son situaciones totalmente adversas al Señor, y parece que mi cuerpo, y mi mente, y mis pensamientos y todo quiere
hasta pegarse. Yo digo, Señor, ten compasión de mí, perdóname. Porque es una pugna que todos lo tenemos, ¿no es así? Y yo digo, no quiero ello, no me gustaría, Señor, esto, pero pareciera que hay algo nato que le nace al hombre, a ello. Sin embargo, hay algo dentro de mí que choca, lo confronta. Y esa pugna, Pablo decía, pobre de mí, miserable, ¿quién me salvará de este cuerpo de maldad? Así me sentí esta semana al venir al texto que tenemos en Jueces capítulo 15. Quiero decirles, Jueces capítulo 15 es el penúltimo capítulo de la biografía de Sansón. Este es el juez que tiene más detalles sobre su vida. Es prácticamente una biografía del juez. Hay otros que con las justas se lo mencionan, pero Sansón tiene 4 capítulos. Y es el penúltimo capítulo en cuanto a su vida. Y en cuanto a la nación es una sociedad tribal. Y tiene diferencias con sus vecinos y conflictos. Y el deseo de Dios es que no se vuelvan como sus vecinos, pero más bien que sean distintos. Ellos están en medio de los paganos, pero aún así siguen siendo el pueblo de Dios. Ellos están en medio de una contaminación total con sus vecinos, pero aún así son el pueblo de Dios. Están en medio de una desesperación y en arrepentimiento piden ayuda a Dios y Dios responde. ¿Saben por qué? Porque ellos son el pueblo de Dios. Y similarmente podría decir aún hoy en día, ese pueblo sigue en desobediencia, pero por la palabra de Dios afirmo que son el pueblo de Dios del cual un día el Señor redimirá completamente. En los tiempos de Samuel, quizás 50 años más adelante, pareciera que sus vecinos ya habían llegado a tal punto de confiscar todas las armas, a tal punto que no había herramientas, que no podían afilarse a no ser que se vaya a sus vecinos los filisteos. Posiblemente por ello es que Sansón no tenía un arma física para enfrentar a los filisteos. En medio de esta situación tremenda, caótica, hay 2 padres que se atreven a escuchar a Dios. Y la respuesta de Dios en medio de esta situación es trayéndoles a Sansón. Y Sansón significa pequeño sol, solcito. De repente sus padres pensaban que a través de él luz iba a resplandecer de libertad para el pueblo oprimido por sus vecinos. Y eso es lo que significa Sansón. Es solcito, pequeño sol. Y ellos dedican su hijo al Señor, de la misma manera como Ana dedicó a su hijo Samuel. Gracias. En su vida personal pareciera que Sansón entendió lo que sus padres hicieron. Y sus padres obedecieron a Dios porque Sansón viene como una respuesta a los planes de Dios. Lo mismo que Jefté. Jefté también estaba dentro de los planes de Dios. El pueblo se arrepiente y Dios levanta a Jefté. Es más, Jefté está en el libro de Hebreos capítulo 11, lo mismo que Sansón. Vemos aquí que en medio de esta situación, Sansón entiende su dedicación, pero en cuanto a su vida personal, obviamente notamos que no está dispuesto a entregarse personalmente a lo que sus padres habían hecho en obediencia. En cuanto las hormonas le afectaron, él inmediatamente actúa obedeciendo a sus más bajas pasiones.
No la obediencia de recordar, mis padres en obediencia a Dios me dedicaron. Soy un nazarita, soy un nazareo. Y en el capítulo 14, en el capítulo anterior, él pidió esposa, no de su pueblo, sino de una de estas naciones paganas. Y con razón que sus padres le dijeron, por lo menos ellos tuvieron un sentido común en decir, ¿acaso no hay mujer, no hay futura esposa en medio de nuestro pueblo? Él dice, no, tómame a ella es a la que quiero. Y eso es típico de la vida de Sansón. Él obliga a sus padres a ir en contra de los planes y los propósitos de Dios. Aquí vemos en la vida de Sansón un balance perfecto entre la soberanía de Dios y la libertad individual de la persona. Dios desea esto y vemos a un juez tan mundano, y eso es el tema que nosotros vamos a tener aquí hoy día desarrollando. Sansón es el prototipo de un creyente dedicado, pero mundano. Eso es lo que desearía yo desafiarles esta mañana. Y pareciera una contradicción que alguien puede ser dedicado, pero mundano. ¿Cómo es eso? Por eso es que aquí vamos a ver la soberanía de Dios y también vamos a ver la libertad individual. Para bien uno entregarse a la voluntad de Dios completamente o decidir vivir mundanamente. Y tal y cual es el resultado de la vida de Sansón hasta aquí, que notamos que cuando llegamos al capítulo 15 ya hemos visto manipulación de parte de la familia de la novia hacia Sansón. Hay traición de la novia al novio. Hay un incremento de violencia de Sansón hacia los filisteos, que es parte del plan de Dios. Es parte de la... Notamos aquí que el mismo carácter de Sansón encaja propiamente en los planes de Dios. Es interesantísimo esta tensión entre lo que Dios planea y aún por medio de la carnalidad de un hombre, Dios está cumpliendo sus planes. Hay humillación, hay deshonra, hay represalias. Más de 30 hombres son muertos en el capítulo 14. Y finalmente hay venganza de parte de los filisteos a Sansón. Y dejamos a Sansón en el capítulo 14. Con Sansón está sin esposa, aunque él piensa que su esposa, porque decimos esposa porque en ese tiempo ya el compromiso era considerado que es tu esposa. Se supone que cuando lleguemos al capítulo 15, Sansón ya debería reflexionar, ¿no? Miren todas estas cosas que están ocurriendo en mi vida. Y yo he sido dedicado por mis padres. Dios mismo me ha llamado a este compromiso de ser un nazareo. Él debió haber reflexionado de esa manera. Pero ¿qué ocurre? Llegamos al capítulo 15. Capítulo 15 dice lo siguiente. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su esposa con un cabrito, diciendo, entraré a mi esposa por el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que le aborrecieras. Y le di a tu compañero, mas su hermana menor, ¿no es más hermosa que ella? Tómala pues en su lugar. Quisiéramos ver aquí rasgos de un hombre dedicado, de un creyente dedicado pero mundano, considerando en primer lugar, ¿cómo diríamos? ¿Cómo sabemos que este es un siervo de Dios dedicado pero mundano? En primer lugar, notemos por la calidad de su mente. Vemos aquí que él tiene una mente carnal. ¿Puede un creyente tener una mente carnal? Claro que sí. Es más, toda una iglesia puede ser carnal, como Pablo lo dice a los corintios. Ustedes son carnales, le dice a los corintios. Aquí tenemos clásicas características de un creyente carnal. Primero, decimos que tiene una mente carnal porque está dominado por su sensualidad, en este caso la lujuria. Está dominado por los sentidos. La sensualidad es tal que le consume.
es tiempo de la cosecha, parece que él se siente un poco ya más tranquilito, pero ya las hormonas vienen y él acude a lo que él pensaba todavía era su esposa y dice, entraré a mi esposa en el aposento. O sea, él quería ir y hacer su rol de esposo. Cuando nosotros vemos que tenemos al frente a una persona carnal y hasta nosotros mismos, debemos hacer un examen de qué manera nosotros respondemos a nuestros sentidos. Sansón aquí es un hombre dominado por su sensualidad, pero también vemos que no tiene brújula moral. Y empieza esto reconociendo a su mismo entorno. ¿Saben que muchos de nosotros perdemos la brújula moral por la manera como nos estamos desenvolviendo en nuestro entorno, con quienes nos estamos codeando el día a día? Comúnmente escucho esto: todos pagan coima, hermano. Todos son corruptos y por lo tanto, y lamentablemente eso es la lamentable realidad de nuestro país. Todo el mundo es corrupto, dice. Y ahí es nuestra situación nacional. Y debido a que todo el mundo lo hace, yo también tengo que darle su cariñito para ser librado del momento. O sea, ya se ha convertido en un status quo. Sansón aquí no solamente es dominado por su sensualidad, sino también vemos que está rodeado por una sociedad de pobre moralidad. Miren, él es hasta muy pragmatista, su suegro. Él dice, uy, ya se lo di a tu esposa, a tu mejor amigo. Pero mira, aquí tienes una de mis hijas que es hasta más simpática que ella, pues. Y Lot hizo lo mismo, ¿se acuerdan? Lot dijo a los hombres de Sodoma, no hagan semejante cosa, aquí les doy a mis hijas. ¿A qué nivel hemos llegado? Dedicado pero mundano, empezando con su mente. Tiene una mente carnal, dominado por su sensualidad, por los sentidos, y en este caso la lujuria. Es dominado también por su entorno, la presión de lo que está expuesto en la sociedad. No es más ella más hermosa, le dice, tómala pues en su lugar. Este hombre no tiene reparo en lo que está haciendo. Y si hubiera, seguro que podría decir, ¿y qué tal si empieza a hacer cosas más feas? Entonces mejores. O sea, pragmáticamente esto sería la mejor solución. Y también notamos a este punto que podríamos decir, ¿no? Cuando uno escucha este dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, aunque un candidato político lo ha dicho de otra manera, ¿no? Es muy real. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿con quiénes estamos andando con frecuencia? Una cosa es estar en el trabajo, pero aún en el trabajo puede ser un lugar santo por medio de ti. El creyente a donde vaya empieza a irradiar luz. Si es un lugar de oscuridad, Él lo va a transformar. Él es el distinto. Yo aquí he tenido, bueno, no considero a corazón serrano un ambiente de luz que estuve en mi casa en estos días. Las 2 cervecitas se han quedado marcadas aquí en mi mente y quiero sacarlos. Pero imaginen que eso es constantemente, todos los días, mañana, tarde y noche, todo el mes, todo el año, toda mi vida. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si el Señor Jesús es tu Señor, eso es lo que deberíamos ver todo el tiempo, en todo lo que hacemos. Este es un hombre dedicado pero mundano, con una mente carnal, dominado por la lujuria, sin brújula moral, convive con lo irreverente. No hay ningún indicio hasta aquí de reflexionar, de replantear si es que está haciendo la voluntad de Dios. Es que todo el mundo lo hace, todo lo escucho, lo veo en todo lugar, entonces, bueno, mejor también seguimos el rumbo. Versículo 3. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, porque ahora su esposa ha sido dada a otro. Si mal les hiciere, y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas, y juntó cola con cola y puso una tea entre cada 2 colas.
Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y le contestaron: Sansón, el reino del Timateo. Ella hizo, porque le quitó su esposa y le dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y le quemaron a ella y a su padre. Imagínense, lo quemaron vivos. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Este es un hombre dedicado y mundado, con una mente carnal, pero también con una actitud vengativa. Sansón es un tipo vengativo. Y la venganza suele comenzar con la impulsividad. Miren lo que dice: allá mi esposa ha sido entregada a otro. Inmediatamente, sin culpa seré esta vez con respecto de los filisteos. Quizás antes me pudieron haber acusado de que era injusto, ahora sí no. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a la venganza? Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue. Porque la Escritura dice: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Cuando la impulsividad guía la venganza y no a la reflexión, más que seguro producirán dos cosas: represalia o retribución. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Porque él empieza a tramar, y eso es otra característica que nosotros vamos a ver aquí. Que este hombre se empieza a alimentar, empieza a tramar, empieza a deleitarse en de qué manera los va a sacar la mugre a aquellos que le han dejado sin esposa. Y esto es propio de alguien que tiene un carácter vengativo. Un mundano es un carnal, un mundano es un personaje vengativo. Fíjense lo que hace. Él impulsivamente va a tramar. ¿Y qué hace? Se va y caza 300 zorras. Con las justas puedo capturar a mi perro cuando sale de mi casa. Y no es un zorro. Un zorro es más ágil, más veloz. Imagínense 300 de ellas, y para que se permitan amarrarlos de colas. Estamos hablando aquí de algo pues sobrenatural. Pero seguro que lo ha tramado. ¿Y por qué zorras? O sea, este hombre ha estado meditando de qué manera él va a retribuir y va a causar represalia a los filisteos. Otra cosa es que no creo que haya calculado, o de repente sí, pero Dios sabía todo esto, que no calcula la destrucción. Cuando la venganza produce venganza y no el perdón y la reflexión, las consecuencias son incalculables e irreparables. Tienes algo en contra de alguien y lo primero que se te viene a la venganza: cuidado, recuerda la palabra de Dios. Y recuerda las consecuencias que pueden venir, porque aquí vemos que hay daños personales. Vinieron los filisteos y quemaron viva a ella y a su padre. Hay daños personales. La ex esposa y el ex suegro son quemados. Hay daños materiales. Dice: soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas en pie, viñas y olivares. Destruyó la economía de los filisteos. Hay daños personales, daños materiales, hay daños sociales. Hay gente que padecerá hambre por esto. Y finalmente hay daños fatales, hay daños mortales. Y dice: los hirió cadera y muslo con gran mortandad. ¿Saben lo que significa eso? Es un decir. Diríamos hasta, podría ser un hebraísmo. Es como nosotros cuando decimos: les dio una paliza de Padre y Señor mío. Les hizo añicos. Eso es lo que está diciendo aquí el autor. De esa manera actuó el escogido de Dios, Sansón. Dedicado pero mundano, con una mente carnal,
con una actitud vengativa. Y cuando hizo esto, ¿creen ustedes que Sansón se acercó de repente al pueblo a decir: miren esto lo que he hecho, ahora sí, súmense a la causa, vamos a quitar a los filisteos de la opresión nuestra? Versículo 9 en adelante. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Ojo por ojo y diente por diente era su ley. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. ¿Qué pasa cuando un pueblo queda a merced de sus líderes mundanos? El mismo pueblo empezará a actuar mundanamente. ¿Y cómo vemos aquí? Vemos que la gente tiene más temor de los hombres que de los planes de Dios. Tiene más temor de los hombres y por lo tanto no van a poder ver el plan de Dios. La gente viene y en lugar de decir: oye, sumémonos a la causa de Sansón a destruir a nuestros enemigos. No, él es el problema. Y cuando alguien actúa carnalmente, mundanamente, vengativamente, sensualmente, más que seguro es un peligro para la asamblea, es un peligro para la gente. ¿Cuánto necesitamos hombres sanos, santos? Es difícil esto, hermano, para decirlos yo mismo, sabiendo que mi esposa ha estado ausente en estos días y semanas. Y yo estoy convencido de que algunos de nosotros necesitamos esa unión de hombre y mujer como esposos que nos ayudamos mutuamente en la santidad. Pocos son llamados a la soltería y están completamente dedicados a la santidad. A veces cuando no tenemos a la media naranja, como decimos, algunos empezamos a tramar, a hilvanar, a meternos en nuestras debilidades. Y al tener esto al frente decía: Señor, ayúdame. Qué hermoso es tener una esposa que te confronte, o un esposo que te confronte con tu debilidad. Cuando tenemos a hombres que no buscan a Dios, ¿cómo va a responder el pueblo? Esta gente teme más a los filisteos que al plan de Dios. Y por lo tanto, esta gente se va a resignar a la opresión. No solamente se va a resignar a la opresión, sino también se va a acostumbrar a la opresión. Y tristemente van a preferir el mal conocido que lo bueno por conocer. No ven nada bueno en Sansón, por lo tanto, al instrumento que Dios ha provisto lo entregan al enemigo. Sansón no tiene credibilidad ni la confianza de la gente. Para la gente es mejor deshacerse de que sumarse a su causa. Porque dicen: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Hermanos, si como iglesia nos parecemos más al mundo, no tendremos el efecto de cómo tratar al mundo. Y debe empezar por nuestros líderes. ¿Qué pasa con la iglesia cuando pierde el efecto que debe tener ante el mundo? ¿Qué pasa si en esta iglesia no confrontamos al pecado, no predicamos acerca del pecado, ni el arrepentimiento del pecado, ni la salvación del pecado? Entonces mejor cerremos las puertas. La razón de la existencia de la iglesia es para hacer luz en la oscuridad, pero empieza con cada uno de sus líderes.
El Señor nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, o sea, pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada, o sea, pisoteada por los hombres. Sansón no tiene credibilidad, no tiene capacidad de convocatoria. ¿Por qué? Porque es un hombre mundano, carnal, vengativo. Y la gente va a seguir ese ritmo. Ay de nosotros si llegamos a tener una historia de iglesia como ella. Oremos por nuestros líderes. Es bien difícil para mí decirles esto porque yo sé de mis debilidades y no tengo ningún reparo. Lo he confesado delante de algunos de ustedes. Por eso necesito sus oraciones. Y todos ustedes también tienen sus debilidades. Ruego al Señor que podamos considerar esta ilustración y nos desafiemos. Nos desafiemos a ser mejor por la causa del Señor. Versículo 14. Continuamos desarrollando este tema de este mundano, de este dedicado pero mundano fiero. Versículo 14 dice, y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y lo tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Tenemos a un siervo dedicado pero de mente carnal, con una actitud vengativa, pero aquí vamos a ver el abuso del poder. ¿Y por qué decimos que hay aquí un abuso del poder? Cierto, el Señor, su plan es eliminar a los filisteos, de oprimir a su pueblo. Eso lo vemos en el capítulo 13, versículo 5. La carnalidad de este juez no va a truncar el plan de Dios a propósito. Ahora el plan de Sansón es algo personalizado. En lugar de ser algo hasta nacional, debido a la calidad de su carácter, lo ha hecho algo personalizado. Porque dice, sabemos ahí cuando dice, y hallando una quijada de asno fresco aún. ¿Por qué eso es importante notarlo? Él no le importa deshonrar la causa de su dedicación, el por qué era un nazareo. Sabemos que este hombre, como nazareo, en su voto, él no podía acercarse a nada muerto. En Números capítulo 6, en el versículo 6, leemos esa restricción para los nazareos. Un nazareo no debía acercarse a nada muerto. Sin embargo, viene el poder de Dios e inmediatamente él empieza a hacer esta matanza, ¿no? Y ahí vemos otra vez esa tensión. Es como si él está utilizando a su placer lo que Dios le permite por su poder. Impresionante. Cuando los hombres utilizamos la autoridad de Dios a nuestro placer. No le importó deshonrar la causa de su llamado como nazareo, más le importó endiosar lo que hizo. Fíjense lo que dice en el versículo 16, con la quijada de un asno, un montón. Y eso es otro jueguito de palabras en el idioma original. Es como la palabra para asno es muy similar a la palabra montón. Y por eso es que ahí hay una narración poética en este caso. Un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres, dice, haciendo un juego de palabras. Es como decir, los está diciendo aquí, la próxima ya ni se presenten, les va a ir igual o peor. Aquí está Sansón haciendo alarde de esta gran proeza.
no se le ocurre decir en ningún momento, Señor, gracias por lo que tú has permitido. Señor, esto ha sido por ti. No se le ocurre en ningún momento eso. Es más bien un momento para él, para tratar de endiosarse. Fíjense lo que dice. Él, ahí pongo este pensamiento, y deseó más bien dejar una placa para sí mismo. Una placa con su nombre para la posteridad. ¿De qué manera? Recordando la quijada. La Nueva Traducción Viviente en el versículo 17 dice lo siguiente. Cuando acabó de jactarse, la Nueva Traducción Viviente capta precisamente lo que este mundano líder está haciendo. Cuando acabó de jactarse, tiró la quijada y a ese lugar le llamó colina de la victoria de Dios. No, de la quijada. ¿Quién usó la quijada para hacer semejante proeza? Él. Él quiere que se le reconozca. Él quiere que haya una placa en honor a él. Es abusar de lo que el Señor ha permitido hasta aquí. Las cosas que nosotros hacemos, lo hacemos para honrar al Señor. Lo hacemos en obediencia al Señor, o lo hacemos porque queremos que se acuerden que hemos sido bien generosos. Hemos sido bien obedientes. Hemos sido, y tú puedes llenar el espacio en blanco. O lo hacemos, Señor, soy obediente porque, Señor, es todo por ti. Señor, soy generoso porque, Señor, tú has sido tan generoso conmigo. Señor, soy tan fiel a mi esposa y mi esposo porque tú eres fiel conmigo. Todo es por Él y para Él y en Él. Culminamos esto, versículos 18 al 20. Aquí finalmente viene esto. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca de que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acor, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Este es un hombre dedicado, mundano, tiene una mente carnal, una actitud vengativa, pero también vemos que es mundano por su espiritualidad de último minuto. Hay solo 2 veces en los 20 años que juzgó a Israel en las cuales se dice que él imploró a Dios. Solamente 2 veces, y podría ser que esas 2 únicas veces fueron en los últimos 2 años de su vida, porque en el siguiente capítulo vamos a ver otra vez. Esta es la primera en la cual este hombre se acuerda, y bajo qué circunstancias. Aquí hay un patrón que nosotros vemos, que es común en el pueblo. Hay un patrón que comienza con la opresión, luego hay un clamor angustiado de la gente, luego el Señor escucha y luego Dios interviene. Y luego hay otra vez un olvido de la gente, una amnesia espiritual. Y viene el pecado, y viene la opresión, y otra vez van a clamar a Dios, y Dios interviene, y luego se olvidan de Dios, y luego pecan, y ese circuito es un circuito letal. Y el líder es propiamente alguien que está ilustrando esto. La espiritualidad de último minuto, notamos allí que el creyente carnal solo se acuerda de Dios cuando está en problemas. Examina tu vida. Si solamente te estás acordando de Dios cuando te falta billete, posiblemente no estás dependiendo de Dios constantemente. Si solo te acuerdas de Dios cuando estás enferma o enfermo, posiblemente no estás dependiendo de Él cuando estás bien de salud. El creyente carnal solo se acuerda de Dios cuando está en problemas. Solo se acuerda de Dios después del problema, porque dice: tú has dado esta grande salvación. No fue el comienzo, que debería ser la forma como debemos venir ante el Señor. Y al final no ora por la nación, sino ora por su misma reputación. Moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Se preocupa más por su integridad y por su propia reputación.
Ahora, ninguno aquí seguro dirá, pero yo no soy como Sansón, hermano. Pero quiero hacerles un desarrollo de lo que significa la diferencia entre dedicado y comprometido. De repente tú aquí, si estás aquí por primera vez y no tienes al Señor Jesucristo en tu corazón, tú necesitas dedicar tu vida al Salvador para que Él venga y sea dueño de tu vida. Y cuando uno vive para el Señor, uno está diciendo, dedico entonces, Señor, mi vida a ti. Pero hay una contraparte a ello y eso se llama el compromiso. Muchos de nosotros estamos contentos de haber dedicado, de que el Señor vino a vivir aquí en este corazón, pero a veces nos olvidamos del compromiso. Y quiero hacerles aquí una comparación. ¿Cómo asegurarnos de que un escogido no sea carnal o no sea mundano? ¿Saben cómo? Alineando nuestra posición. Nuestra posición es aquello que tenemos en Cristo Jesús. Nuestra posición es intocable, inamovible. Nuestra salvación no se pierde. Estamos siempre allí en el Señor porque es su obra la que nos ha salvado. Pero hay una condición que debería ser equivalente a ello. Y eso es la vida día a día por medio de nuestra dedicación a esta nueva vida. Si soy nueva criatura, entonces esa nueva criatura debe constantemente ser alimentado por esa posición santa que ahora yo tengo en Cristo. Quiero hacerles una comparación entre lo que es la dedicación y el compromiso. No sé si lo pueden ver, pero si alguien lo desea al final lo puedo pasar para ir culminando ya. Dedicación versus compromiso. Dedicación quiere decir me entrego por completo mientras esté aquí. Comprometido significa no me iré ni aunque las cosas empeoren. El dedicado enfoca en la intensidad del esfuerzo. El comprometido habla de la durabilidad de la promesa. El dedicado se hace esta pregunta: ¿cuánto me costará? Y no está mal, por si acaso. El comprometido dice: estaré aquí mañana. El dedicado dice que está movido por la pasión, está movido por el talento, pero el comprometido está movido por el pacto, por el amor al otro. El dedicado puede esfumarse cuando se acaba la pasión, o cuando las cosas se tornan aburridos, o cuando ya mi pata no está en la iglesia. Pero el comprometido, lo que le mueve a él es no quebrantar la promesa y no abandonar la causa. Permítanme ilustrarlos en el sentido del matrimonio. El matrimonio para un dedicado trae flores, planea citas románticas, se luce en el aniversario. Mientras esté enamorado se entrega al 100%. El comprometido permanece a su lado de la esposa o el esposo, incluso cuando ella esté enferma, deprimida, no hay citas románticas. Lo prometió y por ello se queda. El comprometido en una asamblea tempranea, está motivado por la emoción y se queda hasta tarde. El comprometido aún sigue años después, cuando el ministerio no está en su mejor momento, cuando la asistencia ha disminuido y nadie ya aplaude. Sansón es dedicado a la batalla desde un comienzo. Cuando venía él mataba, pero no tenía compromiso, rompió todas las reglas de lo que debió haber cumplido. Un ejemplo de dedicado sería él. Un ejemplo de compromiso. Dedicado hablaríamos de Ruth. No se menciona su talento, no se menciona nada sobre ello, pero sí lo que dice es muy comprometedor en cuanto a lo que ella, comprometedor en el sentido de dar su compromiso. Cuando dice: no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, a donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso es compromiso. Diferencias entre dedicado y comprometido. ¿Saben que el dedicado, la dedicación se puede fingir? A corto plazo se puede fingir la dedicación, pero el compromiso es difícil de ser fingido a largo plazo. El dedicado es muy emotivo, está movido por los sentimientos, pero los sentimientos no siempre son reales o son engañosos.
El comprometido, su dedicación es por voluntad, por compromiso, valga la redundancia. Perdura aún cuando los sentimientos se van. Dios demanda de la dedicación y Dios demanda el compromiso del creyente, porque dice: dedicación, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Pero también Él nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Examinémonos, hermanos. Cuando llegamos a la iglesia, ¿doy lo mejor de mí o simplemente estoy presente? Si doy lo mejor de mí, estamos dedicados. Pero quiero también ser comprometido cuando digo: si perdiéramos toda la motivación, ¿seguiríamos viniendo? Sí, estamos comprometidos. Necesitamos de la dedicación y necesitamos del compromiso. La dedicación es el combustible, pero el compromiso es el timón. Porque si solo tenemos combustible, nos vamos a chocar, tan igual como fue Sansón. Pero si tenemos tanto el combustible como el timón, entonces vamos a llegar. Si solamente tenemos timón, vamos a llegar arrastradísimos a la meta. Tanto la dedicación como el compromiso es necesario. Culmino con lo siguiente. Lo que nosotros necesitamos es de un ingrediente más que viene por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Un siervo dedicado y un siervo, dedicado, comprometido y santificado. Ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes? Si buscan la santidad, no van a perder la mirada en la dedicación y tampoco en el compromiso. La santificación del creyente en su día a día es lo que une a estos dos componentes. Los demás, si no estamos comprometidos con la calidad de vida del Señor Jesús, dedicado, comprometido, santo, más que seguro vamos a estar siempre fluctuando entre la dedicación y el compromiso. Vamos a carecer de ambos componentes porque nos estamos alejando de la santidad. La santidad como ingrediente elimina las diferencias entre la dedicación y el compromiso y lo hace una bella unidad. La vida de nuestro Señor Jesucristo. La vida de nuestro Señor Jesucristo. Les digo esto: el menos santo en práctica, más del mundo va a querer. El más santo en práctica, menos del mundo deseará. Repito, el menos santo en práctica, más del mundo querrá. El más santo en práctica, menos del mundo deseará. Dios cumple sus planes a pesar de hombres carnales. ¿Pueden líderes cristianos ser carnales? Sí. Gedeón, Jefté, Sansón. Y puedo darles una lista de hermanos que en los últimos años murieron con mentes sensualizadas y eran famosos. Pero sin embargo Dios llevó a cabo aún su plan por medio de ellos. ¿Cuánto más con un hermano que se alinea a la voluntad de Dios? Mis hermanos, de repente tú en tu vida has detenido la extensión de lo que Dios puede hacer a través de tu vida. ¿Por qué? Porque estás entreteniendo una vida carnal, una actitud vengativa. Estamos solo acudiendo a Dios en el último momento. Como creyentes deseamos que nuestra dedicación al Señor se mantenga comprometidamente hasta el final de nuestros días, pero eso se hace una belleza solo si buscas la santidad. Y ahí sí tenemos a alguien que nunca nos va a fallar, nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, gracias Señor por esta lección. Es difícil hablar de un hombre que tiene similares debilidades como nosotros. Y por ello, Señor, al único que nos aferramos es a la figura de nuestro Salvador, perfecto, santo, sin mancha. Y queremos, Señor, acercarnos más a Él y ser más como Él.
Pido, Señor, por mis hermanos, que apreciemos cada vez más la vida espiritual. Que nos ayude, Señor, a ser una iglesia que desecha el mundo, que desecha las venganzas, que te busca a ti constantemente. Ruego, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Muévete, Señor, en medio de nosotros, y que todo esto sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. En su nombre oramos. Amén.